Y si Cruz Azul está a punto de deshacerse del delantero equivocado, porque mientras la afición ya le perdió la paciencia a Nico Ibáñez, Guillermo Almada podría estar pensando exactamente lo contrario. Y aquí empieza una historia bastante extraña, porque América está buscando nuevo delantero. Guillermo Almada quiere fortalecer su plantilla, y entre los nombres que comienzan a aparecer alrededor de las Águilas está un futbolista que el propio Almada ya convirtió en goleador, Nico Ibáñez. Pero tengamos mucho cuidado con esto. Esto no significa que América ya haya cerrado al jugador, estamos hablando de un rumor de mercado. Y precisamente por eso la pregunta es, ¿por qué Nico Ibáñez? Porque si uno solamente mira sus números recientes, probablemente diría, ¿para qué quiere América este jugador? Pero si Guillermo Almada mira la historia completa, probablemente esté viendo otra cosa. Está viendo al delantero que dirigió en Pachuca, al delantero que en 2022 terminó como campeón de goleo, al delantero que marcó 11 goles en la fase regular de la Apertura 2022 y terminó aquella temporada con 31 goles en el año. Ese es el Nico que Almada conoce. Y aquí está la diferencia. Cruz Azul está viendo al Nico actual. Almada podría estar viendo al Nico que todavía puede recuperar. Y esa es la parte peligrosa para la máquina. Porque actualmente Nico no está viviendo precisamente su mejor momento. Ahora en la Apertura 2026 lleva solamente un gol en 178 minutos. Y lleva 9 disparos y 2 titularidades más una entrada desde el banquillo. Y aunque esos números todavía son una muestra pequeña, ya existe algo que no se puede ignorar. La paciencia del aficionado se está terminando. Porque Nico llegó a Cruz Azul con una responsabilidad enorme. No llegó para ser suplente, no llegó para experimentar, llegó porque Cruz Azul necesitaba goles. Y cuando un delantero llega a un equipo grande con esa etiqueta, cada partido sin marcar se convierte en presión. Cada oportunidad fallada se convierte en crítica y cada mala actuación alimenta la pregunta, ¿dónde está el Nico del Pachuca? Pues precisamente ahí está el interés de Almada, porque él ya tuvo esa respuesta, él ya sabe dónde está, él tuvo bajo sus órdenes, lo puso a jugar dentro de un sistema donde Nico se convirtió en una auténtica amenaza dentro del área. Y ahora imagínate lo que podría estar pensando el técnico de las Águilas del América. Si lo vuelvo a poner en mi sistema deportivo y competitivo, ¿puede volver a ser el mismo? Eso es lo que hace interesante este rumor. No sería simplemente comprar un delantero de 31 años, sería intentar recuperar una versión que ya existió. Y hay otro detalle que hace todavía más interesante la historia. Nico no apareció de la nada. Antes de convertirse en campeón de goleo con Pachuca, pasó por el Atlético San Luis y ahí comenzó realmente su explosión. Después Pachuca apostó por él y con Almada encontró una estructura donde terminó explotando. Y posteriormente llegó a Tigres. Y aquí comenzaron los problemas. Tigres pagó una cantidad cercana a los 11-12 millones de dólares para llevárselo de Pachuca. Una operación que en aquel momento parecía confirmar que Nico estaba entrando en otra dimensión de su carrera. Pero nunca volvió a mantener de manera constante aquel nivel goleador. Tuvo partidos extraordinarios, tuvo goles importantes, tuvo títulos, pero la regularidad, esa fue la que se perdió. Y ahora Cruz Azul intentó recuperarlo. La máquina consiguió su incorporación en febrero de 2026 después de una negociación complicada con Tigres. Y según los reportes de mercado, la operación rondó los 3 millones de dólares. Y Nico firmó con Cruz Azul hasta diciembre del 2028. O sea que todavía le queda mucho mercado por delante. Y ahí aparece la parte que puede hacer explotar todo. Cruz Azul lo compró para recuperarlo. Y ahora América quiere hacer exactamente lo mismo. Porque si las Águilas realmente están interesados, no estarían comprando solamente sus números actuales. Estarían comprando la apuesta de Almada. Yo puedo hacerlo funcionar. Y eso se puede volver peligroso. Porque hay algo que América podría tener y Cruz Azul no. El entrenador que ya conoció la mejor versión de Nico Ibáñez. Y aquí cambia completamente la historia. Porque si América consigue convencer a Cruz Azul, Guillermo Almada no tendría que descubrir qué clase de delantero está contratando. Ya lo conoce. Sabe qué movimientos hace. Sabe dónde quiere recibir. Sabe cómo atacar el área. Sabe qué tipo de compañeros necesita alrededor. Y sobre todo, ya sabe cómo hacerlo marcar. En Pachuca eso quedó demostrado. Nico no solamente metía goles, era una pieza central del ataque. Y eso es justamente lo que la América está buscando. Un 9 que pueda hacer referencia. Pero aquí hay una pregunta mucho más complicada. ¿Cuánto le costaría a la América? Porque Cruz Azul no acaba de comprar a Nico para regalarlo. Tiene un gran contrato. Y su valor, sí, pues, obviamente que hoy está rondando los 2 millones de euros posiblemente. Pero una cosa es lo que sucede o el precio que pongan de manera extraoficial. Y otra cosa precisamente es el valor de mercado. Así que, ¿cuánto estaría pidiendo el Cruz Azul por el futbolista? Porque si América pregunta, obviamente, ¿cuánto quieren por Nico Ibáñez? Cruz Azul podría responder lo que nos costó y todavía algo más. Y ahí comenzaría la negociación, porque incluso pagaron una gran cantidad
por Alexis Gutiérrez, cosa que la verdad todavía sigue siendo una gran incógnita. El por qué hicieron una contratación como tal. Porque la máquina todavía tiene margen contractual, no está obligado a vender, además tiene una razón deportiva para conservarlo, todavía espera que explote. Entonces aparece el dilema: si Nico comienza a marcar goles, Cruz Azul puede terminar arrepintiéndose de haberlo vendido. Pero si continúa sin encontrar regularidad, entonces una oferta del América podría convertirse en una oportunidad para recuperar la inversión. Aparte que el América está desesperado en estos momentos porque el delantero simplemente, los delanteros que tiene simplemente no están funcionando. Y ahí está la paradoja. El mismo delantero que hoy recibe críticas podría convertirse en un negocio para Cruz Azul. Pero para América el riesgo es todavía mucho mayor, porque si Almada insiste en él, tendrá que demostrar que no está enamorado de su pasado, tendrá que demostrar que realmente puede recuperar el jugador. Porque Nico Ibáñez ya tiene 31 años de edad y eso significa que América no estaría haciendo una inversión pensada necesariamente en una futura venta millonaria. Estaría pagando por experiencia, por goles, por jerarquía y sobre todo por un delantero que ya conoce la liga. No necesita adaptación al país, no necesita aprenderse idiomas, no necesita descubrir cómo funcionan las liguillas. Ya pasó por San Luis, por Chivas, por Pachuca, por Tigres y ahora con Cruz Azul. Ha jugado partidos importantes, ha sido campeón de goleo y ha soportado la presión de equipos grandes. Eso es precisamente lo que podría estar buscando Almada. Pero también existe una enorme advertencia: no hay garantía de que el Nico de Pachuca regrese. Ese es el peligro, porque puedes comprar la historia, pero no necesariamente recuperar el rendimiento. Ya sucedió precisamente con Nico Castillo en algún momento, cuando estaba en el Benfica, cuando estaba precisamente en los Pumas. Se lo llevaron a Benfica y el América lo compró para recuperarlo, porque en Benfica simplemente no estaba funcionando y creían que iban a recuperar la versión que en algún momento obtuvo en el equipo de los universitarios. Pero bueno, esa es la misma historia que está sucediendo hoy en día con Nico Ibáñez. Y si América paga una cantidad importante y Nico continúa teniendo problemas frente al arco, la pregunta cambiaría inmediatamente. Porque trajeron a un delantero que ya venía siendo criticado, porque el América no está para recuperar jugadores. Y entonces toda la responsabilidad recaería sobre Guillermo Almada. Pero si sucede lo contrario, si Nico vuelve a marcar, si empieza a recuperar confianza, si vuelve a atacar los espacios, si comienza a convertir las oportunidades, entonces la historia cambia completamente. Porque América podría terminar siendo uno de esos fichajes que al principio nadie entendía y después todos terminan preguntándose ¿cómo lo dejaron ir? Y ahí está la verdadera apuesta. No es simplemente Nico Ibáñez al América. La verdadera historia es: Guillermo Almada quiere volver a encontrar al delantero que él mismo convirtió en goleador. Y para conseguirlo tendría que convencer a América de pagar. Tendría que convencer a Nico y sobre todo tendría que convencer a Cruz Azul de dejarlo salir. Y eso último puede ser lo más difícil de todo. Porque imagínate que Cruz Azul decide aguantarlo y de repente Nico despierta, empieza a marcar, recupera confianza y termina siendo el delantero que todos estaban esperando. Entonces América habría perdido la oportunidad. Pero si Cruz Azul lo vende y Almada consigue recuperarlo, la historia podría convertirse en una de las operaciones más incómodas del mercado. Porque no estaríamos hablando solamente de un jugador cambiando de camiseta. Estaríamos hablando de un entrenador apostando por un futbolista que conoce perfectamente y de un delantero buscando regresar al lugar donde alguna vez fue goleador. Y si realmente cree todavía que existe más que nada aquel Nico Ibáñez, América podría estar dispuesto a buscarlo. Y creo que por ahí va precisamente Guillermo Almada, porque ya lo tuvo, ya fue campeón. Fue una de las mejores épocas que vivió Nico Ibáñez. Y en aquel momento, pues obviamente Jesús Martínez, al tener a Nico Ibáñez y a tener una base de jugadores importantes, obviamente que el club se vio con muchas mejorías. Varios jugadores se rescataron y varios jugadores funcionaron de buena manera. De ahí salieron algunos futbolistas como el Chiquito, como Kevin y algunos otros más. Al final del día, poco a poco, el equipo fue creciendo más y más y más y se convirtió en un equipo altamente importante. Por eso es que la presión constante de poder tener a un jugador como Nico Ibáñez dentro del equipo de las Águilas del América es importante. Y pagar una gran cantidad de dinero también es relativamente importante.